Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, esta cápsula va a ser recopilatoria de lo que vimos hoy día en la clase y vamos a avanzar un poquito más. Es importante que entres al iAula o veas los videos desde donde puedas. Ya hay algunos videos que se están subiendo a las redes sociales, que veas los videos también para que te vayas incorporando a los contenidos. Hoy tuvimos una muy buena clase y yo quiero seguir con este contenido y adentrarnos en el nuevo contenido que es didáctica. Nosotros hoy hicimos una recapitulación de lo que son las habilidades docentes. Y las habilidades docentes se traducen en los estándares pedagógicos, que son las habilidades y actitudes profesionales necesarias para el desarrollo del proceso de enseñanza que debe poseer un egresado de pedagogía. Estas habilidades, entre otras, son: debes gestionar muy bien la clase, dimensión ética de la profesión, por supuesto, mostrar un comportamiento probo y tener un aprendizaje continuo. Como te digo, estas son algunas de las habilidades y actitudes que tú debes presentar como profesor. Pero también vimos las habilidades y las competencias disciplinares de la disciplina de educación física, de nuestra asignatura de educación física y salud. Algunas de ellas son, por ejemplo, el estándar 1, y que ahora yo se los voy a mostrar para que podamos ir entendiendo y haciendo la dinámica posterior. Estos son los estándares disciplinarios para la asignatura de educación física. Estos son las habilidades, actitudes y competencias que tú debes presentar para ser profesor de educación física. En la clase yo les pregunté que reconocieran si ustedes presentaban estas habilidades, porque en el chat muchos me contestaron que hay que tener empatía, creatividad, liderazgo, pero esas son actitudes y habilidades que puede tener cualquier profesional. Estos estándares son los estándares mínimos, las competencias que debe presentar el profesor de educación física, y yo te invito a que las veas nuevamente, porque están, recuerden, en el iAula y fue un material de estudio, que las veas nuevamente y empieces a reconocer cuáles de ellas tienes muy fortalecidas y cuáles son otras que debes mejorar. Por ejemplo, el estándar 1 comprende los referentes teóricos que apoyan su práctica pedagógica disciplinar. Debes saber conceptos, debes saber definiciones, de qué se trata la asignatura de educación física y salud, porque tiene también ese apellido, salud. Entonces, saber muy bien los componentes teóricos. El estándar 2 conoce las manifestaciones de la motricidad como medio de enseñanza. También les dije que a través de la motricidad nosotros impactamos en todas las esferas del estudiante, en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo social. El estándar 3 comprende la importancia del ejercicio físico en el desarrollo de hábitos de una vida activa y saludable. Vamos a revisar ahora el 4 y 5 y 6. El estándar 4 conoce las características motrices, cognitivas, afectivas y sociales del estudiante. Recuerda que nosotros tenemos que considerar tanto su desarrollo motriz como su desarrollo psicológico. Si consideramos estas etapas, vamos a poder también entender qué ejercicios y actividades son las más adecuadas para los estudiantes según la etapa cognitiva, afectiva y social que estén viviendo. El estándar 5 organiza la didáctica. Y voy a retomar. Y el estándar 6 conoce el proceso evaluativo propio de la disciplina, cómo corroborar aprendizajes. Vuelvo al estándar 5 porque, como les comenté también en la clase, es ahí donde nos vamos a detener, en la didáctica. Y empezamos este nuevo contenido. ¿Qué es didáctica? Bien, vamos a revisar entonces el concepto de didáctica, pero más que su concepto, tiene que ver con los componentes que integran a este gran tema que es la didáctica. Pero antes nosotros nos tenemos que preguntar
cómo podemos apoyar en el mejor desarrollo de todos nuestros alumnos y alumnas. Y eso se puede responder si tú integras y haces consciente todos los elementos que componen la didáctica. Por ejemplo, estos elementos y que tienen que ver con un continuo del que yo les hablaba, que es esta forma circular que está propuesta porque los elementos de la didáctica nunca terminan, siempre están manifestándose de alguna otra forma, son dinámicos y se llaman elementos de planeamiento porque son los elementos con los que tú planificas. Lo que no es sabido si ustedes ya planifican. Vamos a tratar de integrar entonces unas planificaciones para que vayamos integrando también estos elementos de la didáctica. Y son elementos que son inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos, alumnas, los estudiantes. ¿Qué características tienen? Edad, en lo cognitivo, cómo ellos se están desarrollando, en lo afectivo, en lo social. En tu colegio o el colegio donde has hecho clases o estás prepráctica, hay interculturalidad. ¿Qué características presentan los estudiantes donde tú estás trabajando? Es muy importante hacerse esas preguntas. Yo no, como les dije en la clase de la tarde, no quiero entrar mucho en lo que son las características del alumno porque me interesa que profundicemos en el tercer elemento que va a aparecer acá. Vamos a ver también al profesor. ¿Qué características tienes tú como profesor? Y como yo les dije, ustedes en el chat manifestaron muchas características y muy buenas todas. Creatividad, empatía, liderazgo, cercanía, tener responsabilidad. Pero aparte de todo eso, lo que tú tienes que evidenciar son los estándares disciplinarios que propone el Ministerio. Les propongo también que revisen las habilidades para el siglo XXI que están en currículum en línea. Las habilidades para el siglo XXI son las habilidades que tú debes lograr en tus estudiantes, pero la verdad es que muchas de ellas son las que nosotros como profesores también deberíamos considerar. Otro elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos elementos que organizan la didáctica, es o son los objetivos. Y yo les dije ahí que usted pusiera un apellido, objetivos de aprendizaje, que son los que vamos a observar y vamos a ver luego en una cápsula posterior y en la clase que vamos a tener el jueves. Otro elemento importante y que nacen de los objetivos son los contenidos. Objetivos y contenidos ahí van muy relacionados, muy de la manito, porque sin objetivos no hay contenidos. ¿Ya? Así que, pero eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Las estrategias, y ahí yo también les dije que pusieran apellidos o complementaran estrategias, actividades. No es lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Y después vamos a ver en profundidad estos tres elementos que me interesan a mí. Objetivos, contenidos, estrategias. Otro elemento que compone es la evaluación. Ustedes van a tener la asignatura de evaluación, pero a grandes rasgos la evaluación es poder verificar si los alumnos están avanzando o no en nuestros aprendizajes. Es una verificación tanto para el alumno como para nosotros. Y la calificación es parte de la evaluación o es una arista más de la evaluación. La evaluación es un gran concepto que a veces confundimos con calificación, con la nota, pero no, la evaluación va un poquito más allá. Un concepto dentro de los elementos de la didáctica son los recursos materiales. Por ejemplo, ahora yo estoy utilizando el recurso del video, el computador para hacer la clase, pero cuando grabo mis cápsulas para mis alumnos del colegio, yo ahí tengo que inventar mis recursos. ¿Cómo hago esta clase sin los materiales tradicionales de la clase de educación física?
Tenemos la institución, donde tú te estás desenvolviendo. Y como yo les dije en la clase, es muy distinto el colegio donde yo trabajo, la Universidad de Playa Ancha y la Viña del Mar. En cada una de estas instituciones tiene perfiles distintos y yo tengo que trabajar según estos perfiles. Luego vamos a considerar dentro de todos estos elementos de enseñanza-aprendizaje el por qué es importante la didáctica, las ciencias de la educación. Ahí lo vamos a bajar. Ahí sí. Perfecto. La educación física, recuerden que nace como disciplina ya hace muchos años atrás, pero como educación y que está dentro de la pedagogía, se integró después. Nosotros estábamos en el ámbito del deporte, de la actividad física, pero no entrábamos en el ámbito de la educación. Hasta que, por supuesto, hubo autores como Vygotsky, Piaget, que integraron al ejercicio, a los juegos, dentro de la educación infantil. Por eso, nosotros, y ahí aparece diseñado en 2 módulos, los cambios fisiológicos que nosotros podríamos entender en las personas, en los niños y en las personas, corresponden a las ciencias de la salud, pero nosotros también integramos, por tener la palabra educación, estos cambios afectivos, sociales, emocionales y los cambios cognitivos que están integrados dentro de lo que es las ciencias de la educación. Y por estar ahí integrados entonces dentro de las ciencias de la educación, es que nosotros trabajamos todos los componentes de la didáctica que ya mencioné en ese continuo. Ahora, a cómo nace este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso nace porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso social inherente del hombre. El hombre tiene necesidades de aprender y enseñar y estamos siempre en ese continuo desde que nacemos. Nuestros primeros maestros fueron nuestros padres, pero después nosotros también nos transformamos en maestros de nuestros hermanos o de nuestros primos o también maestros de nuestros padres y estamos formando esta sociedad que tiene esta forma ya interesante de lo que es esta práctica social y cultural en este sistema que son 2 flechas que se encuentran, que es el sistema de enseñanza-aprendizaje. Este sistema de enseñanza-aprendizaje se incorpora también en esta rueda, en este continuo de la didáctica. Bueno, estamos dentro nosotros de las ciencias sociales, las ciencias de la educación que yo les nombraba antes, nacen de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación nace la pedagogía. Y dentro de la pedagogía, por ejemplo, Wallon estudió que dentro de la educación y de este proceso de enseñanza-aprendizaje, se podían observar y describir todos estos elementos que ya mencioné anteriormente y que nosotros vamos a profundizar en objetivos, contenidos y estrategias. ¿Y por qué? Porque la pedagogía necesita incorporar todos estos elementos y relacionarlos entre sí en una planificación. Y esa planificación, esa organización de los elementos de enseñanza-aprendizaje que nace de las ciencias de la educación, se llama didáctica. Esta didáctica es un proceso de socialización, ¿ya? Dentro de la cultura en la cual se construyen, se mantienen y se transforman los conocimientos y los valores, porque es inherente a la educación, ¿ya? Y por eso la didáctica incorpora todos estos elementos, relacionándolos entre sí, en este continuo, en esta rueda que nunca acaba. Entonces, este
proceso de socialización de la cultura en el cual se construyen, se mantienen y se transforman los conocimientos, incorpora al alumno, al profesor, objetivos, contenidos, estrategias, la institución, los recursos materiales, todo dentro de este proceso. Espero que les esté quedando bien todo, chiquillos. Por favor, la idea es que ustedes vean esta cápsula y en la clase que vamos a tener el jueves, ustedes me puedan hacer preguntas. Bueno, la didáctica, como entra dentro de las teorías de la enseñanza, es una actividad intencional. Y eso también, aparte de entender lo que es la didáctica, este proceso de enseñanza-aprendizaje, esta transformación del conocimiento, que les quede muy claro que es una actividad intencional, que yo planifico. Recuerde que está la palabra ahí, planeamiento. ¿Ya? Yo planifico este proceso de enseñanza-aprendizaje, es un esfuerzo por provocar un aprendizaje. Eso es fundamental dentro de lo que es nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Son esfuerzos, es la meta, el provocar cambios culturales, cambios cognitivos, cambios afectivos, sociales y, por supuesto, cambios motrices. Existe una didáctica específica y yo les decía en la clase que no existe una didáctica específica. Los profesores, cuando yo dicto charlas, siempre nos piden como recetas, ¿ya? Pero no existe una didáctica específica porque recuerden que estamos trabajando o intencionadamente con dos actores muy importantes, alumnos y profesores. Y alumnos y profesores estamos en constante cambio. Entonces, nunca una clase va a ser igual a la otra. También porque utilizamos materiales, aparatos, por la expresión de la motricidad, por el carácter no verbal y verbal, porque rompe la barrera del contacto físico. Bueno, hoy día, ahora no tanto. Por la transparencia de las clases, porque yo puedo hacer visible si mi alumno está aprendiendo o no. Entonces, existe, ahí me quedo medio tapado, ahí lo voy a mostrar. ¿Existe una didáctica específica? No, no existe. Como les digo, no existen las recetas. ¿Qué vamos a ver entonces nosotros en esta clase? En este periodo, ahí, lo que está con estrellita. A mí me interesa que nos centremos en los objetivos, recuerde que tiene apellido, de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje. Ahí nos vamos a centrar porque tenemos que entender que desde esos objetivos que nos propone el Ministerio de Educación, nosotros los tomamos y los hacemos vivir en la clase. Los hacemos que empiecen a cobrar forma en la clase de educación física. Deben saber de memoria. De la didáctica, algunos de ellos, y aquí nos vamos a centrar, y para esto, en la primera que hemos ya como caracterizado un poco, es la relación profesor-alumno, que es la comunicación que debe haber entre el profesor y el alumno, y los objetivos. Ahí están. Los objetivos se responden con una pregunta. ¿Por qué enseñar? ¿Por qué yo quiero enseñar handball? ¿Por qué yo quiero enseñar danza? ¿Por qué yo quiero que los chicos aprendan hip hop? ¿Por qué yo quiero enseñar básquetbol? ¿Por qué los chicos deben aprender a driblear? ¿Por qué los niños necesitan habilidades motrices básicas? Ahí también nos vamos a detener el por qué enseñar y les voy a dejar unas lecturas y una película muy interesante que vamos a analizar. ¿Ok? Bien, es importante que revises lo siguiente. Para la clase del jueves, revisa currículum en línea, los programas de asignatura. Y luego de la clase del jueves, para el fin de semana, yo te voy a pedir que vuelvas a revisar currículum en línea,
la asignatura de educación física. Si tienes algunas dudas, por supuesto, me escribes y si es necesario, grabar una cápsula para ver cómo uno puede ingresar a currículum en línea. Pero para el fin de semana, algo más distendido, y me gustaría que tuvieras la película Los Coristas. Los Coristas es una película francesa maravillosa que tiene una música espectacular, de linda, de hermosa e inspiradora, pero en esa película nosotros podemos reflexionar sobre la relación profesor-alumno. Para motivarte a ver la película, que la puedas ver a lo mejor entre jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes yo te voy a enviar a través del e-aula una pauta de reflexión de esta película para que tú después me la hagas llegar y podamos en la clase del martes poder hacer algunos comentarios de ella e ir cerrando, ya ir armando este rompecabezas de la didáctica, donde vamos a ver entonces desde la motivación de esta película, la relación profesor-alumno, y ahí ya adentrarnos en este continuo de la didáctica de mejor manera en lo que son los objetivos de aprendizaje. Muy bien, chicos, espero verlos el martes. Voy a tratar, como les digo, de subir la película al aula, pero la película está en Netflix y está en YouTube. Por favor, véanla porque es maravillosa. Besitos, chao, que estén muy bien.